Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. El marqués de Linares, tras la muerte de su padre, el adinerado comerciante Mateo de Murga, revisaba sus papeles cuando encontró una extraña carta. La carta estaba dirigida a él mismo, pero escrita por su padre antes de fallecer. El marqués de Linares la abrió con una mezcla de curiosidad y miedo y pensó: ¿qué pueden esconder estas palabras? Ni en sus peores pesadillas hubiera imaginado lo que estaba a punto de descubrir. Raimunda es hija de una humilde cigarrera, con quien tuve una relación extramarital. Por lo tanto, sois hermanos de padre. Esta revelación marcaría el futuro de la pareja. ¿Qué secretos guarda este palacio madrileño, que muchos aseguran que sigue habitado por quienes nunca debieron morir? Atención, delirantes, lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. De la historia surgida entre un edificio antiguo de la capital de España, una pareja de enamorados, un padre que guarda un secreto inconfesable y la influencia del Vaticano, solo podía salir una historia que tiene más de 130 años de antigüedad, que hoy en día sigue despertando curiosidad entre paseantes y visitantes que desean saber más sobre lo que oculta el edificio del Paseo de Recoletos, la actual sede de la Casa de América. Comenzamos. Finales del siglo XIX, durante la Restauración borbónica, bajo el reinado de Alfonso XII y luego Alfonso XIII, Madrid se estaba transformando en una ciudad moderna, con grandes avenidas, palacetes y edificios inspirados en la arquitectura europea. La aristocracia y la alta burguesía competían por mostrar riqueza y poder mediante la construcción de palacios lujosos. La vida social giraba en torno a salones, recepciones y la ópera. Pero también había fuertes contrastes con la pobreza en los barrios humildes. El espiritismo y las sesiones de médiums estaban de moda entre la élite, influenciados por movimientos esotéricos europeos. Y este ambiente de misterio y superstición contribuyó a que surgieran leyendas como la de la niña Raimunda o los fantasmas del Palacio de Linares.
El Palacio de Linares, conocido en sus primeros años como Palacio de Murga, es un inmueble de la ciudad española de Madrid. Se sitúa entre el Paseo de Recoletos y la calle de Alcalá, abriendo su fachada principal a la Plaza de Cibeles. Sin duda es una ubicación estratégica entre el Madrid antiguo y el señorial ensanche que se extendía por lo que hoy conocemos como los barrios de Retiro y Salamanca. En tiempos se había ubicado allí el Pósito Real, un enorme almacén de grano. Nacido en Madrid en 1833, José Murga y Reolid era hijo de una adinerada familia vasca que había hecho fortuna con negocios de ultramar en Cuba e inversiones en un nuevo medio de transporte que sería clave para el desarrollo económico del país: el ferrocarril. Educado en Alemania, Francia e Inglaterra, las prematuras muertes de sus padres y su hermano provocaron que la enorme fortuna familiar fuese a parar en su totalidad a las manos de José Murga, lo que lo convirtió en uno de los solteros más deseados de la alta sociedad madrileña. De entre sus muchas pretendientes, la que finalmente acabó contrayendo matrimonio con él fue Raimunda de Osorio y Ortega. José de Murgar y Reolid y Raimunda de Osorio y Ortega compraron el solar de 3.064 metros cuadrados en 1872 al Ayuntamiento de Madrid. La pareja le encomendó las obras al arquitecto municipal Carlos Colubí Parra en 1877. La pareja sería nombrada primeros marqueses de Linares y primeros vizcondes de Llanteno. Por lo tanto, siendo ya marqueses de Linares, se mudaron al edificio en 1884, aunque las obras no terminarían por completo hasta el año 1900. En cuanto a cómo es este palacio, el Palacio de Linares por dentro, hay que comentar que la mayoría de la decoración del interior del palacio está dividida en dos tipos. Una de un aspecto más rococó, inspirada sobre todo en Versalles y de estilo francés e italiano según el gusto de la marquesa, y otra basada en los interiores de edificios ingleses, más sobrios, rectados, recogidos, oscuros, a razón de la preferencia del marqués, que había pasado un tiempo de su juventud en Inglaterra. La planta de diario, la que está al ras del suelo, es conocida así porque era donde los marqueses vivían en su día a día. Por ello, en estas estancias encontramos el dormitorio de la marquesa o el pequeño comedor donde comían habitualmente. Este último cuenta con tapices de la Real Casa de Tapices. Por otro lado, en la planta noble, a la que se accedía subiendo por una impresionante escalera, se celebraban grandes fiestas en el imprescindible salón de baile y distintas reuniones del marqués en su despacho o en el comedor de gala. Estas habitaciones, más grandes y de factura más lujosa, poseen una decoración pomposa y voluptuosa. Hasta la sala de espera bien podría pasar por la de baile por la elegancia que desprende. Pero entre todas destaca la habitación asiática, por su originalidad con detalles chinescos en las paredes rojas y doradas y unas puertas de temática japonesa. En definitiva, la del Palacio de Linares es una arquitectura de estilo ecléctico, con influencias francesas e italianas y decoración lujosa con mármoles de Carrara, tapices, bronces y maderas exóticas. ¿Y qué es lo que sabemos sobre la historia que rodea el Palacio de Linares? Pues es una turbia leyenda que persigue a José y a Raimunda,
y al palacio que levantaron en Madrid. Según la rumorología madrileña de la época, el Palacio de Linares encerraría a los fantasmas de los primeros marqueses de Linares, así como el de una niña, su supuesta hija. Según esta leyenda, José de Murga y Reolid le habría confesado a su padre, el rico comercial Mateo Murga y Michelena, haberse enamorado de una muchacha humilde, Raimunda Osorio, quien supuestamente era hija de una cigarrera del barrio de Lavapiés. Pero al conocer su padre el nombre de la joven horrorizado, habría mandado a su hijo a estudiar a Londres, con el fin de hacerle olvidar tal amor de juventud. La razón de su espanto vendría dada por el hecho de que esa muchacha humilde habría sido fruto de una infidelidad del propio Mateo con la madre de ésta, y por tanto ambos enamorados serían hermanos por parte de padre. La leyenda continúa situando a Mateo recientemente muerto y a los jóvenes recién casados. En tal situación habría encontrado José una carta de su padre dirigida a él, en la que le explicaba las razones de su oposición a dicha relación. José y Raimunda, conscientes del pecado incestuoso que habrían cometido, se dirigieron al Papa Pío IX, quien finalmente les habría otorgado una bula papal denominada Casti Convivere, esto es, vivir juntos pero en castidad. Sin embargo, el amor que se profesaban les habría hecho pasar por alto la prohibición de su relación de medio hermanos y habrían engendrado una hija, Raimunda. Y para esconder el fruto de su pecado, la niña fue recluida en la casa de muñecas del palacio. Allí pasaba sus días y sus noches prácticamente sola. Mientras sus padres se entregaban a la vida de la alta sociedad madrileña, entre fiestas y comidas, rodeados de la más alta nobleza y burguesía de la ciudad. La niña era un secreto muy bien guardado. Continúa la leyenda con un hecho sumamente trágico y cruel. La niña Raimunda finalmente habría sido asesinada por sus propios padres para evitar un gran escándalo. Raimundita habría sido emparedada y enterrada en el propio palacio, y según esta leyenda hoy en día seguiría su espíritu paseándose por los grandes salones del viejo palacio, cantando canciones infantiles y llamando a sus padres. Y aunque se encuentran muchos testimonios de trabajadores del palacio donde relatan que han vivido experiencias paranormales de difícil explicación, no se han encontrado evidencias reales ni de que los marqueses fueran hermanos ni del nacimiento de esta supuesta hija, ya que el matrimonio murió finalmente sin descendencia, al menos conocida. Por aquel entonces el edificio pasó a manos de su ahijada, Raimunda Avecilla y Aguado, condesa de Villapadierna, quien, según otra variante menos oscura y macabra de la leyenda, podría ser vástago de los marqueses y para tapar su nacimiento incestuoso, se dijo en la época que era hija del administrador del palacio, Federico Avecilla Delgado. Este es un relato mucho más verosímil, pero que se topa de nuevo con la problemática de que la marquesa, que contaba con 52 años por aquel entonces, no dio síntomas de indisposición durante un tiempo prolongado, que pudiese haber escondido un posible embarazo. En los siguientes años el inmueble quedó a la deriva de la convulsa época.
durante y posterior a la Guerra Civil Española, fue gravemente dañado. Permaneció cerrado durante casi un siglo, deteriorándose y a punto de desaparecer por completo, de no haber sido porque fue declarado en 1976 como monumento histórico artístico. En el año 1981, las viejas estancias del lugar recibieron un poco de vida gracias a Luis García Berlanga, que filmó en su interior parte de la película Patrimonio Nacional. Y tras pasar por distintos propietarios, acabó finalmente convirtiéndose en sede de la Casa América. Un organismo público dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Y esta institución tiene como objetivo principal estrechar lazos entre España y Latinoamérica, dando a conocer diferentes culturas que la componen por medio de exposiciones, encuentros, proyección de películas, obras de teatro, música, entrevistas, etc. Y para los amantes de la gastronomía, actualmente, la Casa América cuenta con el restaurante Raimunda, que ocupa el antiguo lugar de las cocinas del palacio, y el jardín, donde se pueden degustar platos típicos iberoamericanos. ¿Queréis saber qué es lo que se decía en la época? Porque por su parte, el escritor Torcuato Luca de Tena, con un ardor propio de quien se siente personalmente aludido, publicaba en el diario ABC en junio de 1990, en plena crisis de las psicofonías, un artículo en defensa del honor de los difuntos marqueses, legando en bloque toda la leyenda negra. A pesar de que durante años no se han podido encontrar pruebas históricas que demuestren que los marqueses eran hermanos de padre y que tuvieran ningún tipo de descendencia, en el trabajo de la historiadora Carmen Maceiras Rey, en el libro El secreto de Raimunda, la marquesa de Linares, se hablaba de una madre costurera que habría entregado al bebé recién nacido a la inclusa para reclamarla 9 años más tarde, en 1841. Ambas habrían vivido juntas en el número 36 de la calle León, en lo que actualmente se conoce como Barrio de las Letras. Las leyendas en torno al palacio han dado lugar a que sea considerado como una de las casas encantadas de Madrid, dando pie a publicaciones sobre fenómenos paranormales y fantasmas en la cultura popular. Posiblemente las leyendas y rumores se inventaron por parte de la nobleza castiza de la época, que se veía amenazada por una burguesía cada vez con más poder y que podía alcanzar títulos nobiliarios a golpe de influencias y talonario. Y también en la época de los años 90, los lectores de la revista Tiempo recibieron un curioso obsequio por parte de la publicación. Una cinta de cassette que comenzaba con una música de misterio sobre la que una voz solemne decía: les habla Germán de Argumosa sobre el fenómeno psicofónico. ¿Qué son las psicofonías? Las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica que el oído humano no percibe directamente cuando se producen las introducciones y que por tanto solo pueden conocerse cuando se escuchan después de rebobinarse. Seguidamente van a escuchar algunas de las grabaciones que fueron recogidas en el palacio de los marqueses de Linares. Estas grabaciones fueron recogidas por la doctora Sánchez de Castro. Y a continuación se podían escuchar los supuestos mensajes que los fantasmas que vagaban por el Palacio de Linares de Madrid enviaban desde el más allá. Frases como: mamá, mamá, yo no tengo mamá, mamá, fuera, 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 o mi hija Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá. La estrella de todo aquello se llamaba Carmen Sánchez de Castro,
quien se presentaba como experta investigadora de casos sobrenaturales, además de doctora en psiquiatría. Sánchez de Castro había obtenido un permiso del Ayuntamiento de Madrid, propietario del Palacio de Linares en esa época, para realizar unas investigaciones in situ sobre su área de conocimiento. Sus conclusiones se documentaron en un informe, acompañado de fotografías ilustrativas, que según ella demostraba los extraordinarios sucesos que allí acontecían. Otra publicación semanal, como Tribuna, también se sumó a la estrategia de la mano de Jiménez del Oso. Es decir, que la prensa explotó con este tema. De repente todo el mundo hacía referencia a los fantasmas del Palacio de Linares, a esta supuesta grabación. A día de hoy el Palacio de Linares sigue en pie, imponente, testigo de una leyenda que combina un amor prohibido, tragedia, fantasmas. ¿Es solo un edificio histórico adornado con rumores o es el hogar de almas que nunca descansaron en paz? Tal vez, la próxima vez que pases frente a la Plaza de Cibeles y observes su fachada iluminada, te preguntes si detrás de esas ventanas alguien o algo sigue esperando. Pues muchas gracias por acompañarme, delirante, en esta nueva entrega de Crónica Delirio. Espero que tus vacaciones hayan sido estupendas. Me alegra mucho que nos sigamos oyendo en esta segunda temporada del podcast y espero que me cuentes qué opinas tú. ¿El Palacio de Linares es solo un monumento o es una puerta entre la historia y el más allá? Déjame tus comentarios y no olvides seguirme en las redes sociales. Las principales son Instagram, @cronicadelirio_podcast y TikTok, @cronica.delirio.po. Y nos escuchamos en el próximo episodio, con más historias donde la realidad y el delirio se encuentran en el camino.